Alexis Sánchez silencia es jugador chileno en vivo y se pone bastante feo. Las luces del estudio brillaban con una intensidad casi incómoda. Era uno de los programas deportivos más vistos de Chile. Cada noche, millones de personas encendían el televisor para escuchar análisis, polémicas y, sobre todo, enfrentamientos. Pero esa noche sería diferente. Muy diferente. En el centro del set, sentado con postura relajada, estaba Alexis Sánchez. El máximo goleador histórico de la selección chilena. El niño que había salido de las calles de Tocopilla para conquistar Europa. Pero esa noche no estaba ahí como estrella. Estaba ahí como invitado. Y frente a él, al otro lado de la mesa de debate, se encontraba un hombre que llevaba semanas hablando mal de él en televisión. Un exjugador chileno. Un antiguo seleccionado. Un hombre conocido por su lengua filosa, y por no tener miedo a decir lo que pensaba frente a las cámaras. Durante días había repetido lo mismo. Que Alexis ya no era el mismo. Que su etapa en la selección estaba terminada. Que Chile necesitaba caras nuevas. Y esa noche, por primera vez, lo tendría sentado frente a frente. El conductor del programa intentaba mantener el ambiente relajado. Sonreía. Bromeaba. Pero en el aire se sentía algo pesado. Algo que todos percibían. Los camarógrafos lo sabían. Los productores lo sabían. Incluso el público en el estudio lo sentía. Porque el exjugador no había sido invitado para conversar. Había sido invitado para confrontar. Alexis, dijo el conductor. Hay muchas críticas últimamente sobre tu rendimiento con la selección. Alexis mantuvo la calma. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Miraba directo al conductor. Tranquilo. Seguro. Pero entonces el exjugador soltó una pequeña risa burlona. Una de esas risas que no buscan divertir. Buscan provocar. El estudio quedó en silencio. La verdad, dijo el exjugador inclinándose hacia el micrófono. Es que todos sabemos algo. Alexis levantó lentamente la mirada. El exjugador continuó. Chile te agradece lo que hiciste, pero ya no estás para este nivel. Un murmullo recorrió el estudio. El conductor intentó intervenir. Pero el exjugador no había terminado. Se acomodó en su silla. Y soltó la frase que cambiaría completamente el ambiente del programa. Si fueras tan grande como dicen, todavía estarías jugando en un equipo grande de Europa. El silencio fue absoluto. Las cámaras apuntaron inmediatamente a Alexis. Nadie habló. Nadie respiró. Y durante unos segundos, Alexis Sánchez no dijo absolutamente nada. Solo lo miró. Con una expresión que nadie en el estudio había visto antes. Una mezcla de sorpresa. Y algo más. Algo mucho más oscuro. Porque lo que nadie sabía era que esa frase había tocado la única herida que Alexis jamás permitía que tocaran en público. Y en ese momento, se inclinó lentamente hacia el micrófono. Lo acomodó frente a él. Y dijo algo que haría que todo el estudio quedara completamente en shock. El silencio dentro del estudio era tan denso que parecía que el aire pesaba. Nadie hablaba. Las cámaras estaban completamente fijas sobre Alexis Sánchez. El conductor del programa intentó sonreír para relajar el ambiente. Pero ni siquiera él sabía qué decir. Porque la frase del exjugador había sido directa. Cruel. Y, sobre todo, personal. Alexis no reaccionó de inmediato. Bajó la mirada hacia la mesa. Respiró lentamente. Como si estuviera midiendo cada palabra que iba a salir de su boca. El exjugador, en cambio, se recostó en su silla con una sonrisa que dejaba claro que estaba disfrutando el momento. Había logrado lo que quería. Provocarlo. No lo digo con mala intención, añadió con tono irónico. Solo digo lo que muchos piensan. Algunos en el estudio comenzaron a incomodarse. Un productor levantó la mano desde el fondo del set, señalando al conductor que intentara cambiar de tema. Pero ya era demasiado tarde. Porque Alexis levantó la cabeza. ¿Y cuando lo hizo? Su expresión ya no era la misma de antes. No había sonrisa. No había calma. Había algo más. Algo firme. Algo que hacía evidente que la conversación estaba a punto de cambiar de dirección. El conductor lo notó. Alexis, dijo con cautela. ¿Quieres responder? El exjugador volvió a reír. Sí, claro, dijo con tono provocador. A ver si nos explica por qué Chile todavía tiene que depender de él. Algunos murmullos comenzaron a escucharse entre el público. Pero Alexis no miró al conductor.
No miró a las cámaras. Solo miró al hombre que tenía enfrente. Lo observó durante unos segundos largos. Muy largos. Y entonces acercó el micrófono hacia él. El gesto fue lento. Deliberado. Como si quisiera que todos en el estudio entendieran que lo que iba a decir no era una respuesta improvisada. Era algo que llevaba mucho tiempo guardado. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo finalmente. El exjugador levantó las cejas. Alexis continuó. Que los que más hablan de la selección, casi siempre son los que menos hicieron por ella. El público soltó un pequeño murmullo. La tensión subió de inmediato. El exjugador dejó de sonreír. Por primera vez. Cuidado con lo que dices, respondió con tono serio. Pero Alexis no se detuvo. Y entonces dijo una frase que nadie esperaba escuchar en televisión en vivo. Una frase que haría que el programa entero se saliera completamente de control. Y que provocaría que el exjugador se levantara furioso de su silla. Porque lo que Alexis estaba a punto de revelar era algo que muchos en el fútbol chileno sabían. Pero nadie se había atrevido a decir frente a cámaras. Y ese momento estaba a punto de llegar. El estudio se había transformado en una olla a presión. Nadie hablaba. Nadie se movía. Las cámaras estaban fijas sobre Alexis Sánchez, que seguía mirando directamente al exjugador al otro lado de la mesa. La frase que había dicho segundos antes todavía flotaba en el aire. Que los que más hablan de la selección, casi siempre son los que menos hicieron por ella. El exjugador entrecerró los ojos. Ya no sonreía. Ahora su expresión era dura. Ten cuidado, Alexis, dijo apoyando ambas manos sobre la mesa. Porque aquí estamos para analizar fútbol, no para faltar el respeto. El conductor levantó una mano intentando intervenir. Señores, mantengamos el respeto. Pero ninguno de los dos lo escuchó. El público del estudio comenzaba a murmurar. Algunos se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Sabían que algo grande estaba por ocurrir. Alexis no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su tono era tranquilo. Pero cada palabra caía como una piedra en el estudio. Respeto, repitió lentamente. Hizo una pausa. Miró unos segundos la mesa. Luego volvió a levantar la mirada. Respeto es lo que yo siempre he tenido por la camiseta de Chile. El exjugador soltó una pequeña carcajada irónica. ¿Así? Alexis continuó. Jugué lesionado. Jugué infiltrado. Jugué partidos donde apenas podía caminar. El estudio estaba completamente en silencio. Incluso el conductor había dejado de intentar intervenir. Alexis inclinó un poco la cabeza. Pero tú hablas como si supieras lo que es eso. El exjugador golpeó suavemente la mesa con los dedos. Yo también jugué por Chile. Alexis asintió lentamente. Sí. Luego añadió algo que hizo que varios en el estudio se miraran entre ellos. Pero no en los momentos donde Chile realmente lo necesitaba. El exjugador se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás insinuando? La tensión subió un nivel más. Un productor se llevó las manos a la cabeza detrás de cámaras. Esto ya no era un debate deportivo. Esto era un enfrentamiento personal. Alexis respiró profundo. Y entonces dijo algo que dejó helado al estudio. Estoy insinuando que hay muchos que hablan de sacrificio. Pero cuando llegó el momento de jugar partidos importantes, desaparecieron. El exjugador se levantó de golpe de su silla. Oye, cuidado con lo que dices. El público soltó un fuerte murmullo. El conductor se puso de pie. Tranquilos, tranquilos. Pero Alexis no se movió. Siguió sentado, mirándolo. Y entonces dijo una frase que haría que la tensión explotara completamente. Una frase que tocaba un episodio muy delicado del pasado del exjugador. Algo que muy pocos recordaban, pero que Alexis conocía perfectamente. Y cuando la dijo, todo el estudio entendió que el programa estaba a punto de convertirse en el momento más polémico de la televisión deportiva chilena. El estudio entero se quedó paralizado. El exjugador estaba de pie. Las manos apoyadas sobre la mesa. La mandíbula tensa. Mientras que Alexis Sánchez seguía sentado. Inmóvil. Observándolo. Las cámaras captaban cada gesto. Cada respiración. El conductor intentó recuperar el control del programa. Señores, esto es televisión en vivo. Pero nadie estaba escuchando. El exjugador apuntó con el dedo hacia Alexis. Dilo claro. Exigió. ¿Qué estás insinuando? El público en el estudio contenía la respiración.
Algunos sabían exactamente de qué estaba hablando Alexis. Otros no. Pero todos entendían que la conversación había cruzado una línea. Alexis inclinó levemente la cabeza. No parecía enojado. Eso era lo que más inquietaba. Su calma. Porque cuando habló, lo hizo con una voz baja. Pero cada palabra resonó en el estudio como un golpe. Estoy hablando del partido contra Argentina. El exjugador se quedó quieto. Durante un segundo. Luego respondió rápido. Demasiado rápido. ¿Y qué pasa con ese partido? Alexis lo miró fijamente. Que tú no estabas. El exjugador frunció el ceño. Estaba lesionado. Alexis asintió lentamente. Sí. Una pausa. Una pausa incómoda. Luego añadió. Eso fue lo que dijiste. El murmullo en el estudio creció. El conductor comenzó a ponerse nervioso. Alexis, quizás no es necesario entrar en. Pero Alexis levantó una mano. Sin mirar al conductor. Sin apartar los ojos del exjugador. Lo curioso, continuó, es que esa misma semana. Se te vio saliendo de una discoteca en Santiago. El estudio explotó en murmullos. El exjugador golpeó la mesa con fuerza. Eso es mentira. Los productores detrás de cámaras comenzaron a hacer señas desesperadas. Esto ya no era un debate deportivo. Esto era una acusación pública. Pero Alexis no retrocedió. Su mirada seguía fija. Tranquila. Implacable. ¿Mentira? Repitió. El exjugador respiraba rápido. El conductor intentó cortar la discusión. ¿Vamos a cambiar de tema? Pero entonces Alexis dijo algo que hizo que el exjugador perdiera completamente el control. Algo que muy pocos en el estudio sabían. Pero que cambiaría la percepción de todo lo que estaba ocurriendo. Porque lo que Alexis reveló a continuación era una historia que había quedado enterrada durante años dentro del fútbol chileno. Y cuando la mencionó, el exjugador dio un paso alrededor de la mesa. Directamente hacia Alexis. Y en ese instante, todo el estudio entendió que la situación estaba a punto de ponerse realmente fea. El ambiente dentro del estudio cambió por completo. Ya no era un programa deportivo. Era una confrontación real. El exjugador rodeó la mesa lentamente. Sus pasos resonaban en el suelo del set. Cada paso aumentaba la tensión. El público en las gradas comenzó a moverse incómodo en sus asientos. Algunos productores se levantaron detrás de las cámaras. El conductor extendió los brazos intentando detener la situación. ¡Ey, ey, ey! Tranquilos. Esto no es necesario. Pero el exjugador no se detuvo. Sus ojos estaban clavados en Alexis Sánchez. No tienes idea de lo que estás diciendo, dijo con voz tensa. Alexis no se movió. Seguía sentado. Con las manos sobre la mesa. Observándolo acercarse. Sí tengo idea, respondió con calma. El exjugador dio otro paso. Ya estaba a menos de 2 metros. El estudio estaba completamente en silencio. Ni una tos. Ni un movimiento. Solo las cámaras grabando cada segundo. Te estás pasando, dijo el exjugador. Estás hablando de cosas que no conoces. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Las conozco mejor de lo que crees. El conductor miró desesperado hacia producción. Un asistente hizo una señal con la mano indicando que mantuvieran la transmisión. El rating estaba explotando. Nadie iba a cortar eso. Pero Alexis entonces soltó algo que nadie esperaba. Porque ese día, yo estaba ahí. El exjugador se quedó quieto. La frase cayó como un martillo en el estudio. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó. Alexis respiró profundo. Quiero decir que cuando la selección estaba concentrada, y todos creían que estabas recuperándote de una lesión, yo vi dónde estabas realmente. El murmullo del público volvió a crecer. Algunos periodistas en el set comenzaron a mirarse entre ellos. El exjugador se puso rojo. Cuidado con lo que dices. Alexis levantó lentamente la mirada. Y lo miró directo a los ojos. Estabas en una fiesta. Silencio absoluto. El conductor abrió los ojos con sorpresa. Los camarógrafos se miraron entre ellos. El exjugador dio un paso más cerca de Alexis. Ahora estaba prácticamente frente a él. Retira eso, dijo entre dientes. Pero Alexis no se movió. No bajó la mirada. Y entonces añadió algo que hizo que el estudio explotara en murmullos. Y no solo estabas tú. El exjugador frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando ahora? Alexis se inclinó hacia el micrófono.
Su voz fue baja, pero lo suficientemente clara para que todo Chile la escuchara. Que esa noche hubo más jugadores de la selección en esa fiesta. El estudio estalló. Periodistas hablando. Productores corriendo. El conductor intentando calmar todo. Pero el exjugador ya había perdido completamente la paciencia. Porque lo que Alexis estaba insinuando podía provocar el escándalo más grande en la historia reciente del fútbol chileno. Y entonces el exjugador hizo algo que nadie esperaba. Algo que obligó a seguridad del estudio a comenzar a moverse inmediatamente. El exjugador dio el último paso. Ahora estaba frente a frente con Alexis Sánchez. Apenas lo separaba la esquina de la mesa del programa. El estudio estaba completamente alterado. El público murmuraba. Los productores hablaban por los auriculares. Las cámaras seguían grabando cada segundo. El conductor levantó ambas manos. Señores, esto se está saliendo de control. Pero el exjugador ya no escuchaba. Su rostro estaba rojo de rabia. Retira lo que dijiste ahora mismo, exigió señalando a Alexis. Alexis levantó lentamente la mirada hacia él. No había miedo en su rostro. Ni nerviosismo. Solo una calma que hacía que todo se sintiera aún más tenso. ¿Por qué?, preguntó con voz tranquila. El exjugador golpeó la mesa. Porque es mentira. Algunos miembros del público comenzaron a ponerse de pie. La situación era incómoda. Demasiado incómoda para un programa en vivo. El conductor intentó intervenir otra vez. Alexis, quizás podemos volver al tema del rendimiento en la selección. Pero Alexis ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían fijos en el exjugador. Todos en el camarín sabían lo que pasó esa noche. El estudio volvió a llenarse de murmullos. El exjugador negó con la cabeza. Estás inventando cosas. Alexis apoyó los codos sobre la mesa. Y entonces dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. ¿Inventando? Una pausa. Entonces explícame por qué el técnico se enteró a las 3 de la mañana. El exjugador se quedó congelado. Por primera vez en toda la discusión. No respondió de inmediato. El conductor abrió los ojos. ¿Qué técnico?, preguntó. Alexis lo ignoró. ¿Te acuerdas de esa llamada?, continuó mirando al exjugador. El hombre frente a él tragó saliva. La seguridad del estudio ya estaba acercándose discretamente. Porque la tensión había alcanzado un punto peligroso. Alexis continuó. El técnico estaba furioso. El exjugador apretó los dientes. Basta. Pero Alexis no se detuvo. Porque al día siguiente teníamos un partido importante, y varios jugadores no estaban ni siquiera en la concentración. El público comenzó a reaccionar con sorpresa. Algunos periodistas en el set intercambiaron miradas. Esto empezaba a parecer una historia real. Una historia que muchos habían escuchado en rumores durante años. Pero que jamás había sido contada en televisión. El exjugador respiraba cada vez más rápido. No sabes de lo que hablas. Alexis lo miró fijamente. Claro que lo sé. Luego añadió algo que hizo que el exjugador perdiera completamente la compostura. Algo que nadie esperaba escuchar en un programa deportivo. Porque esa noche, yo fui uno de los que tuvo que ir a buscarte. El estudio explotó. Gritos. Murmullos. Personas levantándose. El conductor se llevó la mano a la frente. ¿Y el exjugador? Dio un paso hacia Alexis. Demasiado cerca. Tan cerca. Que por primera vez parecía que el enfrentamiento podía volverse físico. Y en ese momento, los guardias del estudio entraron corriendo al set. Los guardias entraron al set con rapidez. No corrieron. Pero su paso firme dejaba claro que estaban preparados para intervenir. El estudio estaba completamente alterado. Los murmullos del público ya no eran discretos. Ahora eran comentarios abiertos. Sorpresa. Incredulidad. Porque lo que estaba diciendo Alexis Sánchez no era una simple discusión. Era una historia interna del camarín. Una historia que jamás se había contado frente a cámaras. El exjugador estaba tan cerca de Alexis que casi podían sentir la respiración del otro. Te estás inventando todo, dijo entre dientes. Alexis no se levantó. No hizo ningún gesto brusco. Solo levantó lentamente la mirada. ¿Seguro? El conductor se acercó entre los dos. Señores, esto ya es suficiente. Intentó colocar una mano sobre el pecho del exjugador para detenerlo. Pero el hombre apenas retrocedió medio paso. Sus ojos seguían clavados en Alexis.
Estás hablando de algo muy serio. Alexis asintió. Exacto. Una pausa. El estudio estaba completamente en silencio otra vez. Los guardias ya estaban a pocos metros. Listos. Observando cada movimiento. Alexis continuó hablando. Esa noche el técnico estaba desesperado. Los periodistas del panel comenzaron a inclinarse hacia adelante. Nadie encontraba a algunos jugadores. El exjugador apretó los puños. Cállate. Pero Alexis siguió. No contestaban el teléfono. No estaban en el hotel. No estaban en la concentración. El conductor cerró los ojos un segundo. Sabía que aquello estaba cruzando una línea muy peligrosa. Alexis intentó intervenir. Pero Alexis no se detuvo. Y entonces alguien dijo que había visto a varios jugadores en una fiesta privada. El público volvió a murmurar. El exjugador respiraba con dificultad. Eso es mentira, repitió. Alexis inclinó levemente la cabeza. Entonces dime algo. El exjugador no respondió. Alexis continuó. ¿Por qué cuando llegamos, estaba saliendo por la puerta trasera? El estudio quedó completamente congelado. El conductor abrió los ojos. Uno de los periodistas del panel soltó un ¿qué? En voz baja. El exjugador parecía haber recibido un golpe invisible. Se quedó quieto. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y lo más curioso, una pausa. Es que no estaba solo. El exjugador apretó los dientes. No digas otro nombre. Pero Alexis lo miró fijamente. Y entonces dijo algo que hizo que varios periodistas se miraran entre ellos con incredulidad. Porque el nombre que Alexis estaba a punto de mencionar era el de otro ídolo del fútbol chileno. Un nombre enorme. Un nombre que nadie esperaba escuchar en medio de esa discusión. Y cuando Alexis comenzó a pronunciarlo, todo el estudio supo que el escándalo estaba a punto de hacerse todavía más grande. El estudio parecía haberse quedado sin aire. Nadie hablaba. Nadie se movía. Todos esperaban lo mismo. El nombre. El nombre que Alexis Sánchez estaba a punto de decir. El exjugador levantó una mano. No te atrevas. Su voz ya no sonaba desafiante. Sonaba nerviosa. Eso llamó la atención de todos. Porque hasta ese momento había estado provocando. Pero ahora, había algo diferente. Alexis lo observó durante unos segundos. Luego miró brevemente al conductor. El conductor negó con la cabeza, casi suplicando. Alexis, no es buena idea. Pero Alexis volvió a mirar al exjugador. ¿Por qué no? El hombre respiró hondo. Porque estás hablando de cosas del camarín. Alexis respondió de inmediato. Exacto. Una pausa. Cosas del camarín. Las cámaras captaron la reacción de varios periodistas del panel. Algunos ya entendían a qué episodio podía estar refiriéndose. Un episodio que años atrás había provocado un terremoto dentro de la selección chilena. Pero Alexis todavía no había dicho el nombre. Se inclinó hacia el micrófono. Esa noche, el exjugador dio un paso más cerca. Los guardias avanzaron medio paso también. No lo hagas. Alexis continuó. Esa noche cuando entramos por la puerta trasera de la casa, el estudio estaba completamente inmóvil. ¿Tú estabas con? El exjugador cerró los ojos un segundo. Como si ya supiera lo que venía. Alexis terminó la frase. Arturo Vidal. El estudio explotó. Literalmente. Gritos. Periodistas hablando al mismo tiempo. El conductor levantándose de su silla. El público reaccionando con incredulidad. Porque ese nombre no era cualquier nombre. Era uno de los líderes históricos de la selección. Uno de los jugadores más polémicos y más importantes del fútbol chileno. El exjugador golpeó la mesa con fuerza. Eso es una falta de respeto. Alexis levantó ligeramente las cejas. ¿Respeto? El exjugador estaba completamente fuera de sí. Estás ensuciando a compañeros. Alexis lo miró fijamente. No estoy ensuciando a nadie. Una pausa. Estoy recordando lo que pasó. El estudio era un caos. Productores corriendo detrás de cámaras. Periodistas hablando entre ellos. El conductor intentando recuperar el control. Pero el exjugador dio otro paso hacia Alexis. Esta vez demasiado cerca. Tanto, que uno de los guardias colocó una mano entre los dos. Señor, retroceda. El exjugador lo ignoró. Sus ojos estaban clavados en Alexis. Te voy a decir algo. El estudio quedó en silencio otra vez.
Si sigues hablando, esto no va a terminar bien. Pero Alexis no retrocedió. No bajó la mirada. Y entonces dijo una frase que nadie esperaba escuchar. Una frase que provocó que incluso algunos periodistas del panel se quedaran completamente en shock. Porque lo que Alexis reveló a continuación ponía en duda toda la versión oficial que el país había escuchado durante años sobre aquella noche. Y cuando lo dijo, el exjugador dio un golpe sobre la mesa que hizo temblar los micrófonos. Porque acababa de entender que Alexis estaba a punto de contar algo mucho peor. El golpe sobre la mesa hizo que los micrófonos vibraran. El sonido retumbó en todo el estudio. Durante un segundo nadie habló. Las cámaras captaron el rostro serio de Alexis Sánchez, que seguía sentado sin moverse. El exjugador, en cambio, respiraba con fuerza. Los guardias ya estaban a menos de 1 metro. El conductor levantó ambas manos. Señores, esto ya es suficiente. Pero la discusión había superado cualquier control. Alexis volvió a acercarse al micrófono. Lo peor no fue la fiesta. El estudio quedó en silencio otra vez. El exjugador lo miró con rabia. Cállate. Pero Alexis continuó. Lo peor fue lo que pasó después. Los periodistas del panel intercambiaron miradas. Eso no estaba en ninguna historia que hubiera salido en la prensa. El conductor habló con nerviosismo. Alexis, ¿a qué te refieres? Alexis no respondió al conductor. Siguió mirando al exjugador. ¿Te acuerdas de la llamada del técnico? El exjugador no contestó. Te llamó más de 10 veces. Silencio total. Y no respondiste ninguna. El público comenzó a murmurar otra vez. El exjugador negó con la cabeza. Estás mezclando cosas. Alexis inclinó la cabeza. No. Luego añadió algo que provocó que uno de los periodistas del panel se llevara la mano a la boca. Porque cuando finalmente apareciste, no estabas lesionado. El exjugador dio un paso hacia adelante. Basta. Pero Alexis siguió hablando. Ni estabas enfermo. Otra pausa. Estabas borracho. El estudio explotó en murmullos. El conductor se quedó completamente inmóvil. Los productores detrás de cámara se miraban sin saber qué hacer. Esto ya no era solo polémico. Esto era explosivo. El exjugador golpeó la mesa otra vez. Eso es una mentira. Alexis lo observó sin cambiar la expresión. Entonces dime algo. El exjugador apretó los dientes. Alexis continuó. ¿Por qué el técnico decidió dejarte fuera del siguiente partido? Silencio. Nadie respondió. Ni el exjugador. Ni el conductor. Ni nadie del panel. Porque todos recordaban ese partido. Un partido donde muchos se habían preguntado por qué un jugador importante no había sido convocado. Pero jamás se había explicado públicamente la razón. Alexis respiró profundo. El país nunca supo la verdad. El exjugador levantó la voz. Porque no era asunto de nadie. Alexis lo miró fijamente. Era asunto de Chile. El estudio volvió a quedar en silencio. Una tensión pesada llenaba el ambiente. Pero Alexis todavía no había terminado. Porque entonces añadió algo que provocó que incluso los guardias se miraran entre ellos. Algo que nadie esperaba escuchar. ¿Y lo peor de todo? Una pausa. Es que alguien tuvo que mentir para protegerlos. El exjugador frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando ahora? Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. Que el técnico no fue quien decidió inventar la lesión. El estudio quedó completamente congelado. El conductor abrió los ojos con sorpresa. El exjugador se quedó inmóvil. Porque lo que Alexis acababa de insinuar significaba que alguien más dentro de la selección había manipulado la historia. Y cuando Alexis reveló quién había sido, todo el estudio sintió que el escándalo estaba a punto de explotar de verdad. El estudio estaba completamente paralizado. La última frase de Alexis Sánchez había caído como una bomba. El técnico no fue quien decidió inventar la lesión. Nadie respiraba. Las cámaras enfocaban los rostros del panel. Periodistas con los ojos abiertos. Productores detrás de cámaras congelados. El conductor dio un paso hacia Alexis. Alexis, lo que estás insinuando es muy serio. Pero Alexis no lo miró. Seguía mirando al exjugador. El hombre frente a él ya no gritaba. Ya no golpeaba la mesa. Ahora parecía preocupado. Estás cruzando una línea, dijo con voz baja. Alexis respondió de inmediato. La línea la cruzaron ustedes esa noche. Un murmullo recorrió el estudio.
El conductor trató de calmar la situación. Mira, Alexis, todos sabemos que en el fútbol pasan muchas cosas dentro del camarín. Alexis levantó la mano suavemente. Esto no fue una cosa del camarín. Luego añadió. Esto fue una mentira al país. El exjugador negó con la cabeza. No tienes idea de lo que hablas. Alexis lo miró fijamente. Sí la tengo. El estudio estaba completamente en silencio otra vez. Alexis continuó. Porque al día siguiente, cuando los periodistas empezaron a preguntar por qué no estabas en la convocatoria, el exjugador apretó los puños. No sigas. Pero Alexis siguió. Alguien salió a decir que estabas lesionado. El conductor asintió lentamente. Sí, recuerdo eso. Muchos en Chile recordaban esa conferencia. La versión oficial había sido clara. Una lesión muscular. Nada más. Pero Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Esa lesión nunca existió. El exjugador golpeó la mesa otra vez. Basta. Los guardias se tensaron. Pero Alexis no se movió. Su voz seguía tranquila. ¿Y la persona que dio esa versión? El conductor frunció el ceño. ¿Quién? Alexis tomó una pequeña pausa. Miró al exjugador. El hombre frente a él estaba completamente rígido. Como si supiera lo que venía. Alexis continuó. No fue el técnico. Silencio absoluto. No fue el médico. El conductor comenzó a comprender. Entonces, Alexis terminó la frase. Fue un dirigente de la federación. El estudio estalló en murmullos. Periodistas hablando entre ellos. Productores llevándose las manos a la cabeza. El conductor abrió los ojos. ¿Estás diciendo que alguien desde la federación cubrió esto? Alexis asintió lentamente. Exactamente. El exjugador dio un paso hacia Alexis otra vez. Eso es mentira. Pero Alexis no se intimidó. Lo miró directamente a los ojos. Y entonces dijo algo que hizo que incluso algunos periodistas se levantaran de sus asientos. ¿Quieres que diga el nombre? El exjugador se quedó congelado. Los guardias avanzaron medio paso. El conductor levantó las manos. Alexis, no. Pero Alexis ya estaba inclinándose hacia el micrófono. Porque el nombre que estaba a punto de decir era uno de los hombres más poderosos del fútbol chileno en ese momento. Y si lo decía en televisión nacional, el escándalo podía explotar en todo el país. El silencio en el estudio era absoluto. Nadie hablaba. Nadie se movía. Todos estaban mirando a Alexis Sánchez, que seguía inclinado hacia el micrófono. La frase todavía flotaba en el aire. ¿Quieres que diga el nombre? El conductor levantó las manos inmediatamente. Alexis, espera un momento. Su voz ya no era la del presentador seguro. Ahora sonaba nervioso. Muy nervioso. Esto puede tener consecuencias muy serias. Pero Alexis no apartó la mirada del exjugador. El hombre frente a él parecía completamente rígido. Como si el tiempo se hubiera detenido. No digas ese nombre, murmuró entre dientes. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? El exjugador respiró hondo. Porque no sabes todo lo que pasó. El público comenzó a murmurar. Los periodistas del panel intercambiaban miradas intensas. Porque todos sabían algo. Todos sabían que en la historia de la selección chilena había episodios oscuros que jamás se habían explicado completamente. Pero nadie esperaba que uno de ellos apareciera en televisión en vivo. El conductor volvió a intervenir. Alexis, podemos hablar de tu carrera, de tu futuro, de la selección. Pero Alexis levantó la mano suavemente. No. Una sola palabra. Suficiente para que el estudio volviera a quedar en silencio. Luego miró nuevamente al exjugador. Durante años escuché a muchos hablar de compromiso con la camiseta. El exjugador no respondió. Pero esa noche, Alexis hizo una pausa. Una pausa pesada. Algunos demostraron que no era verdad. El exjugador golpeó la mesa. Te dije que te calles. Los guardias avanzaron medio paso. El conductor se interpuso otra vez. Señores. Pero Alexis no levantó la voz. Ni siquiera se movió. Solo acercó un poco más el micrófono. ¿El nombre que cubrió todo? El estudio estaba completamente paralizado. Los periodistas del panel apenas respiraban. Alexis pronunció lentamente las primeras palabras. ¿Fue el dirigente? El exjugador dio un paso hacia adelante. Alexis. Pero Alexis terminó la frase. Que en ese momento controlaba todo dentro de la federación.
El conductor susurró casi sin voz. Dios. Alexis tomó aire. Y entonces dijo algo que provocó que el estudio entero reaccionara con incredulidad. Porque el nombre que estaba a punto de revelar no era solo un dirigente. Era un hombre que durante años había tenido poder absoluto sobre el fútbol chileno. Y cuando Alexis comenzó a pronunciarlo, el exjugador hizo algo inesperado. Algo que nadie imaginaba. Porque en lugar de seguir discutiendo, pareció entrar en pánico. Y ese cambio de actitud hizo que todos en el estudio entendieran algo. Algo que Alexis también había notado. Porque por primera vez desde que empezó la discusión, el exjugador ya no parecía enojado. Parecía asustado. El cambio fue evidente. Hasta ese momento el exjugador había estado furioso, provocador, agresivo. Pero ahora, su rostro había cambiado por completo. El estudio entero lo notó. Los periodistas del panel comenzaron a mirarse entre ellos. Porque ese gesto, ese instante de nerviosismo, decía mucho más que cualquier palabra. Alexis Sánchez lo observó con atención. Sus ojos no se apartaban de él. Como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. El conductor habló con cautela. Alexis, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Pero Alexis no respondió. Seguía mirando al exjugador. ¿Por qué cambiaste la cara? Preguntó con calma. El hombre apretó los labios. No cambié nada. Alexis negó suavemente con la cabeza. Sí cambiaste. El estudio estaba en silencio absoluto. Los guardias se mantenían firmes a unos pasos de distancia. El exjugador intentó recuperar su postura desafiante. Esto es ridículo. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Alexis se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando mencioné al dirigente, hiciste algo curioso. El exjugador frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alexis respondió. Te pusiste nervioso. Un murmullo recorrió el estudio. El conductor respiró profundo. Sabía que aquello estaba escalando a un punto muy peligroso. El exjugador golpeó la mesa otra vez. No estoy nervioso. Alexis lo miró con tranquilidad. Entonces no deberías tener problema con que diga su nombre. Silencio. Un silencio incómodo. El exjugador no respondió. Alexis tomó aire. Porque si no me equivoco, esa llamada que recibiste esa mañana. El exjugador lo interrumpió rápidamente. No sabes nada de esa llamada. Pero Alexis continuó. Fue para decirte que mantuvieras la versión de la lesión. El estudio quedó completamente congelado. Un periodista del panel murmuró algo en voz baja. El conductor abrió los ojos con incredulidad. ¿Estás diciendo que alguien de la federación ordenó mentir? Alexis asintió lentamente. Exactamente. El exjugador dio un paso atrás por primera vez. Y ese pequeño movimiento fue suficiente para que todos lo notaran. Porque hasta ese momento, había estado avanzando. Presionando. Pero ahora, retrocedía. Alexis lo vio. Y una leve expresión apareció en su rostro. No era una sonrisa. Era algo más sutil. Como si acabara de confirmar algo. ¿Sabes qué es lo curioso? Dijo. El exjugador no respondió. Alexis continuó. Que esa llamada no fue solo para ti. El estudio volvió a llenarse de murmullos. El conductor frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Alexis respondió con calma. Esa mañana llamaron a varios jugadores. El exjugador cerró los ojos un segundo. Alexis lo notó. Y entonces dijo algo que provocó que incluso los periodistas del panel se quedaran completamente en silencio. A mí también me llamaron. El conductor parpadeó sorprendido. ¿A ti? Alexis asintió. Sí. Luego añadió lentamente. Y me pidieron que repitiera la misma historia. El estudio quedó paralizado. Porque si eso era verdad, significaba que no solo habían ocultado algo. Habían construido una mentira completa. Una mentira que durante años todo el país había creído. El exjugador miró a Alexis con tensión. ¿Y qué hiciste? Alexis respondió con una calma que dejó helado al estudio. Les dije que no. Una pausa. Pero alguien sí lo hizo. El conductor frunció el ceño. ¿Quién? Alexis levantó lentamente la mirada. Y dijo algo que provocó que el ambiente volviera a tensarse de inmediato. La persona que salió a defender la versión de la lesión. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis terminó la frase. Fuiste tú. El exjugador quedó completamente congelado.
Y por primera vez en toda la discusión, no tuvo ninguna respuesta. El estudio entero parecía haberse detenido. La última frase de Alexis Sánchez seguía flotando en el aire. La persona que salió a defender la versión de la lesión, fuiste tú. El exjugador no respondió. Ni un gesto. Ni una palabra. Solo se quedó inmóvil frente a Alexis. El conductor fue el primero en reaccionar. Espera, dijo mirando al exjugador. ¿Eso es cierto? El hombre tragó saliva. Eso, no es así. Pero su voz sonó débil. Insegura. Y eso fue suficiente para que los periodistas del panel comenzaran a mirarse entre ellos. Porque todos recordaban algo. Aquella entrevista. Años atrás. Una conferencia improvisada donde ese mismo exjugador había aparecido ante las cámaras diciendo que la lesión era real. Que su ausencia en el partido había sido por motivos médicos. Y en ese momento, todo el estudio entendió por qué Alexis estaba tan seguro de lo que decía. Alexis continuó hablando con calma. Saliste frente a los periodistas. El exjugador apretó los dientes. Porque alguien tenía que hacerlo. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Exactamente. El conductor intervino. ¿Quién te pidió hacerlo? El exjugador miró al conductor. Luego miró a Alexis. Pero no respondió. El silencio comenzó a volverse incómodo. Pesado. Alexis continuó. Lo hiciste para proteger a varios jugadores. El exjugador negó con la cabeza. Lo hice por el equipo. Alexis respondió de inmediato. No. Una pausa. Lo hiciste por miedo. El estudio reaccionó con murmullos. El exjugador levantó la voz. Yo nunca tuve miedo. Alexis lo miró fijamente. Entonces dime algo. El exjugador apretó los puños. ¿Qué? Alexis continuó. ¿Por qué aceptaste mentir? Silencio absoluto. El conductor observaba a ambos sin saber qué decir. Los guardias seguían atentos. El exjugador respiró profundo. Porque era lo mejor para la selección. Alexis negó lentamente. No. El exjugador frunció el ceño. ¿No? Alexis continuó. Era lo mejor para algunos jugadores. Los periodistas del panel comenzaron a murmurar entre ellos. Esto ya no era solo un recuerdo incómodo. Era un escándalo completo. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó un poco hacia adelante. Porque esa noche. El exjugador levantó la mano. No sigas. Pero Alexis continuó. No solo estaban en una fiesta. El estudio volvió a quedarse completamente en silencio. El conductor parpadeó. ¿Qué quieres decir? Alexis respondió con calma. Que esa fiesta no fue la única razón por la que el técnico estaba furioso. El exjugador cerró los ojos un segundo. Como si supiera exactamente lo que Alexis estaba a punto de decir. Y entonces Alexis añadió algo que provocó que varios periodistas del panel se levantaran de sus asientos. Esa noche, una llamada de la policía llegó al hotel de concentración. El conductor abrió los ojos. ¿La policía? El estudio explotó en murmullos. ¿Por qué aquello? Nadie lo había escuchado jamás. El exjugador miró a Alexis con una mezcla de rabia y preocupación. Si dices eso, Alexis no lo dejó terminar. Es porque pasó. El conductor respiró hondo. Alexis, ¿qué ocurrió esa noche exactamente? Alexis levantó la mirada. Y respondió con una frase que hizo que todo el estudio volviera a quedar completamente paralizado. Esa fiesta terminó con un problema serio. Una pausa. Y la policía tuvo que intervenir. El exjugador bajó la mirada. Y ese gesto fue suficiente para que todos entendieran algo. Porque por primera vez desde que comenzó la discusión, parecía que Alexis no estaba exagerando. Y lo peor de todo, era que Alexis aún no había contado la parte más grave de aquella noche. El estudio quedó completamente congelado. La palabra policía seguía resonando en el aire. El conductor miraba a Alexis Sánchez con incredulidad. ¿Estás diciendo que la policía llegó a esa fiesta? Alexis no respondió de inmediato. Sus ojos seguían sobre el exjugador. Porque la reacción del hombre frente a él lo decía todo. El exjugador había bajado la mirada. Por primera vez desde que comenzó la discusión. Eso no pasó desapercibido para nadie. Ni para el público. Ni para los periodistas. Ni para el conductor. El silencio se volvió pesado. Finalmente el exjugador habló. Eso no tiene nada que ver con el fútbol. Su voz sonaba tensa.
Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Tiene todo que ver. El conductor intervino rápidamente. Alexis, si la policía estuvo involucrada, eso cambia completamente la historia. Alexis asintió. Exactamente. Un periodista del panel habló por primera vez. Pero nunca salió nada de eso en la prensa. Alexis respondió con calma. Porque lo ocultaron. El estudio reaccionó con murmullos. El conductor frunció el ceño. ¿Quién? Alexis no apartó la mirada del exjugador. Las mismas personas que inventaron la lesión. El exjugador levantó la cabeza otra vez. Eso no es cierto. Pero su voz ya no sonaba convincente. Los periodistas comenzaron a hablar entre ellos. Porque si lo que Alexis decía era verdad, entonces una parte importante de la historia de la selección chilena había sido ocultada. El conductor volvió a preguntar. Alexis, ¿qué pasó exactamente cuando llegó la policía? Alexis respiró profundo. Como si estuviera recordando cada detalle. Cuando nosotros llegamos, la fiesta ya estaba fuera de control. El estudio estaba completamente atento. Había música a todo volumen. Había gente que ni siquiera pertenecía al entorno del fútbol. El exjugador negó con la cabeza. Estás exagerando. Pero Alexis continuó. Y cuando alguien llamó a la policía, todo se volvió un caos. Los periodistas del panel comenzaron a tomar notas. El conductor apenas parpadeaba. ¿Hubo detenidos? Alexis negó lentamente. No. Luego añadió algo que hizo que el ambiente volviera a tensarse. Pero estuvo muy cerca de pasar. El exjugador respiró con dificultad. Eso nunca pasó. Alexis lo miró fijamente. ¿Seguro? El silencio volvió a llenar el estudio. Y entonces Alexis dijo algo que provocó que incluso los guardias intercambiaran miradas. Porque uno de los jugadores... El exjugador levantó la mano rápidamente. No digas eso. Pero Alexis continuó. Intentó enfrentarse a los policías. El estudio reaccionó con incredulidad. El conductor se llevó la mano a la boca. ¿Un jugador de la selección? Alexis asintió. Sí. Una pausa. ¿Y si no fuera porque alguien lo detuvo? Esa noche habría terminado con alguien esposado. El exjugador cerró los ojos un segundo. Como si el recuerdo fuera demasiado claro. Alexis lo vio. Y añadió algo más. Algo que hizo que la tensión regresara al punto más alto desde que empezó el programa. ¿Y tú estabas ahí? El exjugador levantó la mirada lentamente. El conductor habló con cautela. ¿Quién era ese jugador? El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis respiró profundo. Y entonces dijo una frase que dejó helado al público. ¿El jugador que casi termina detenido? El exjugador susurró casi sin voz. Alexis. Pero Alexis terminó la frase. Era uno de los líderes del equipo. El estudio quedó en silencio absoluto. Porque todos sabían algo. Sabían que si Alexis decía ese nombre, el escándalo podía explotar en todo Chile. Y en ese momento, Alexis volvió a inclinarse hacia el micrófono. Porque parecía dispuesto a decirlo. Y cuando abrió la boca, el exjugador hizo algo que nadie esperaba. Justo cuando Alexis Sánchez abrió la boca para continuar, el exjugador hizo algo que nadie esperaba. Levantó ambas manos. No para señalar. No para amenazar. Sino para detenerlo. Ya basta. Su voz resonó en todo el estudio. Pero no sonaba furiosa. Sonaba desesperada. El cambio fue tan evidente que incluso el público dejó de murmurar. El conductor frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? El exjugador respiró profundamente. No sigas hablando de eso. Alexis lo observó en silencio. Durante varios segundos. ¿Por qué? El hombre negó con la cabeza. Porque no entiendes lo que puede pasar si dices ese nombre. El conductor intervino. ¿Qué quieres decir con eso? El exjugador miró brevemente a las cámaras. Luego volvió a mirar a Alexis. Hay cosas que se quedaron en el pasado por una razón. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis respondió con calma. ¿Por qué convenía que nadie supiera? El exjugador no respondió. Eso fue suficiente. Los periodistas del panel comenzaron a murmurar otra vez. Porque aquel silencio era casi una confirmación. El conductor volvió a intervenir. Alexis, si decides contar esto en televisión nacional, debes estar seguro de lo que dices. Alexis asintió lentamente. Estoy completamente seguro. Luego miró otra vez al exjugador.
Tú también lo sabes. El exjugador apretó los labios. Eso fue hace muchos años. Alexis respondió de inmediato. Pero la mentira siguió viva. Silencio. Pesado. El conductor observó a ambos. Entonces déjenme entender algo. Miró a Alexis. ¿Estás diciendo que esa noche, después de la fiesta, hubo un enfrentamiento con la policía? ¿Y que alguien dentro de la federación decidió ocultarlo? Alexis asintió. Exactamente. El exjugador bajó la mirada. El conductor volvió a preguntar. ¿Y el país nunca supo nada? Alexis respondió. No. Una pausa. Porque al día siguiente todo fue reemplazado por la historia de una lesión. Los periodistas del panel comenzaron a escribir frenéticamente. Esto ya no era un simple debate deportivo. Era una revelación. El exjugador levantó la mirada otra vez. No sabes toda la historia. Alexis lo miró fijamente. Entonces cuéntala. El exjugador dudó. Por primera vez desde que comenzó el programa. Parecía que estaba considerando hablar. El conductor lo notó. Si hay algo más, este es el momento de decirlo. El estudio estaba completamente en silencio. El exjugador respiró profundo. Miró a Alexis. Si dices ese nombre. Alexis lo interrumpió. No necesito decirlo. El exjugador frunció el ceño. ¿Cómo? Alexis respondió con una calma que sorprendió a todos. Porque todos en el fútbol chileno ya saben quién fue. El estudio volvió a llenarse de murmullos. El conductor se inclinó hacia adelante. Entonces dime algo. Alexis levantó la mirada. ¿Qué pasó después de que llegó la policía? Silencio absoluto. El exjugador cerró los ojos un segundo. ¿Y cuando volvió a abrirlos? Dijo algo que dejó a todo el estudio completamente helado. Después de que llegó la policía, alguien de la federación llamó directamente a una autoridad para detener todo. El conductor abrió los ojos con sorpresa. Los periodistas dejaron de escribir. Porque aquello ya no era solo un escándalo deportivo. Aquello podía convertirse en un escándalo político. El estudio quedó completamente paralizado. Las últimas palabras del exjugador habían cambiado todo. Alguien de la federación llamó directamente a una autoridad para detener todo. El conductor tardó unos segundos en reaccionar. ¿Una autoridad del gobierno? El exjugador no respondió de inmediato. Solo miró al suelo. Ese silencio fue suficiente para que el murmullo recorriera el estudio. Los periodistas del panel se miraban entre ellos. Porque si aquello era verdad, la historia era mucho más grande de lo que imaginaban. Alexis Sánchez seguía sentado, observándolo, con una calma que contrastaba completamente con la tensión del ambiente. Sabía que lo ibas a decir, dijo Alexis finalmente. El exjugador levantó la mirada. ¿Entonces para qué seguiste? Alexis respondió sin dudar. Porque llevas años hablando de compromiso. Silencio. Y la gente merece saber la verdad. El conductor intervino. Un momento, dijo levantando la mano. ¿Están diciendo que alguien influyente intervino para evitar que la policía hiciera algo esa noche? El exjugador respiró profundamente. No era cualquier llamada. Los periodistas comenzaron a tomar notas otra vez. Fue una llamada directa. El conductor frunció el ceño. ¿Directa a quién? El exjugador dudó. Miró a Alexis. Como si buscara algún tipo de señal. Pero Alexis no reaccionó. Solo lo miraba. Esperando. Finalmente el exjugador habló. A alguien que tenía poder suficiente para detener el problema. El estudio estaba completamente en silencio. El conductor murmuró. Esto es increíble. Uno de los periodistas del panel habló por primera vez. ¿Estás diciendo que esa noche alguien intervino para evitar un escándalo con jugadores de la selección? El exjugador asintió lentamente. Sí. Los murmullos crecieron. El conductor volvió a mirar a Alexis. ¿Tú sabías esto? Alexis asintió. Lo supe al día siguiente. Una pausa. Cuando nos reunieron a todos. El estudio volvió a quedar inmóvil. El conductor preguntó con cautela. ¿Quién los reunió? Alexis respondió. Un dirigente de la federación. El exjugador volvió a tensarse. Alexis continuó. Nos dijo algo muy claro. El conductor inclinó la cabeza. ¿Qué les dijo? Alexis lo recordó palabra por palabra. Esto no salió de este cuarto. El estudio reaccionó con murmullos. Los periodistas escribían frenéticamente.
Porque aquello sonaba demasiado grave. Alexis añadió algo más. Y también dijo otra cosa. El conductor lo miró fijamente. ¿Qué cosa? Alexis respondió lentamente. Que si alguien hablaba, su carrera en la selección se terminaba. El estudio explotó en murmullos. El conductor abrió los ojos con incredulidad. ¿Una amenaza? Alexis asintió. Exactamente. El exjugador se pasó una mano por la cara. Nadie quería perder su lugar en la selección. Silencio. Un silencio incómodo. Porque todos entendían lo que aquello significaba. Muchos jugadores habían guardado silencio durante años. Pero Alexis levantó la mirada. Y añadió algo que volvió a cambiar completamente la tensión del estudio. ¿Todos guardaron silencio? Una pausa. -1. El conductor frunció el ceño. ¿Quién? Alexis miró al exjugador. Y entonces dijo algo que provocó que incluso los periodistas del panel se quedaran completamente quietos. Hubo un jugador que se negó a aceptar esa mentira. El exjugador cerró los ojos un segundo. Como si supiera lo que venía. El conductor preguntó con cautela. ¿Quién fue? Alexis respondió con calma. El mismo jugador que esa noche. Detuvo al compañero que casi golpea a un policía. El estudio estaba completamente inmóvil. Porque todos entendían algo. Ese jugador había evitado un escándalo mucho mayor. Y cuando Alexis dijo su nombre, nadie en el estudio esperaba escuchar lo que venía a continuación. El estudio estaba completamente en silencio. Las cámaras enfocaban el rostro serio de Alexis Sánchez. Todos esperaban el nombre. El conductor ni siquiera parpadeaba. ¿Quién fue ese jugador? Preguntó finalmente. Alexis tomó aire. Miró al exjugador frente a él. El hombre ya no parecía enojado. Parecía resignado. Como si supiera que la historia ya no podía detenerse. Alexis habló. Ese jugador. Hizo una pausa. Fui yo. El estudio explotó. Literalmente. El público reaccionó con sorpresa. Los periodistas comenzaron a hablar entre ellos. El conductor abrió los ojos. ¿Tú? Alexis asintió. Sí. El exjugador bajó la mirada. Porque sabía que aquello era cierto. Alexis continuó con la misma calma. Cuando llegamos a la casa, todo estaba fuera de control. El estudio estaba completamente atento. Había música. Había gente que ni siquiera conocíamos. Había alcohol por todas partes. El conductor escuchaba en silencio. Y cuando llegaron los policías, algunos perdieron la cabeza. El exjugador apretó los labios. Alexis continuó. Uno de los jugadores comenzó a discutir con ellos. Los periodistas escribían frenéticamente. La situación se estaba poniendo muy fea. El conductor preguntó. ¿Qué hiciste? Alexis respondió con naturalidad. Lo agarré. Una pausa. Y lo saqué de ahí antes de que hiciera algo peor. El estudio estaba completamente inmóvil. El exjugador habló en voz baja. Eso es verdad. Las cámaras captaron su rostro. Por primera vez desde que comenzó el programa. No estaba discutiendo. Estaba confirmando. El conductor miró sorprendido. ¿Entonces Alexis evitó que alguien fuera detenido? El exjugador asintió lentamente. Sí. El público reaccionó con murmullos. Porque aquello cambiaba completamente la imagen de la historia. Alexis continuó. Después de eso nos llevaron a todos al hotel. El conductor preguntó. ¿Y ahí fue cuando intervino la federación? Alexis asintió. Exactamente. El exjugador añadió. Nos reunieron en una sala privada. El conductor frunció el ceño. ¿Y qué pasó en esa reunión? Alexis lo recordó perfectamente. Nos dijeron que esa noche nunca había ocurrido. El estudio volvió a llenarse de murmullos. Que nadie hablaría. Que todo sería cubierto con la historia de una lesión. El exjugador respiró profundo. Y que el país jamás sabría lo que pasó. Silencio. Un silencio pesado. El conductor miró a Alexis. ¿Por eso nunca dijiste nada? Alexis respondió con calma. Sí. Luego añadió algo que volvió a tensar el ambiente. Hasta ahora. El exjugador levantó la mirada. ¿Por qué ahora? Alexis lo miró fijamente. Porque llevas años criticando a otros jugadores. Una pausa. Cuando tú también estuviste ahí. El estudio volvió a quedar completamente en silencio. El exjugador no respondió.
Pero Alexis añadió una última frase que dejó al estudio helado. Y hay algo más que todavía no he contado. El conductor frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alexis se inclinó hacia el micrófono. La razón por la que el dirigente estaba tan desesperado por ocultarlo. El estudio estaba completamente inmóvil. Porque si aquello era verdad, la historia todavía podía empeorar. Y cuando Alexis comenzó a explicar la verdadera razón de ese encubrimiento, el exjugador palideció inmediatamente. El estudio entero volvió a quedarse en silencio. La última frase de Alexis Sánchez había dejado una pregunta flotando en el aire. La razón por la que el dirigente estaba tan desesperado por ocultarlo. El conductor respiró profundo. Alexis, ¿qué razón? Alexis no respondió de inmediato. Sus ojos estaban nuevamente sobre el exjugador. Y la reacción del hombre frente a él era evidente. Había palidecido. Literalmente. Eso no pasó desapercibido para nadie. Uno de los periodistas del panel susurró en voz baja. Aquí hay algo mucho más grande. El conductor volvió a preguntar. Alexis, ¿por qué querían ocultarlo tanto? Alexis tomó aire. Porque si esa historia salía, el problema no iba a ser solo deportivo. El estudio estaba completamente atento. Iba a ser un escándalo nacional. El exjugador habló en voz baja. No digas eso. Pero Alexis continuó. Esa fiesta no era solo una fiesta. Los periodistas dejaron de escribir. El conductor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alexis respondió lentamente. Había personas que no deberían haber estado ahí. Silencio absoluto. El exjugador negó con la cabeza. Alexis. Pero Alexis siguió. Personas muy influyentes. El estudio reaccionó con murmullos. El conductor preguntó con cautela. ¿Personas del fútbol? Alexis negó. No. Una pausa. Personas del mundo político y empresarial. El estudio explotó en murmullos. Los periodistas del panel intercambiaron miradas. Esto estaba yendo mucho más lejos de lo que cualquiera imaginaba. El conductor habló con incredulidad. ¿Estás diciendo que había figuras importantes en esa fiesta? Alexis asintió lentamente. Sí. El exjugador se pasó una mano por la cara. Esto se está saliendo de control. Alexis lo miró. No. Una pausa. Esto siempre estuvo fuera de control. El conductor volvió a intervenir. Entonces, si la policía hubiera actuado esa noche. Alexis terminó la frase. Habría habido un escándalo enorme. El estudio estaba completamente inmóvil. Los periodistas ya no escribían. Ahora simplemente escuchaban. Alexis continuó. Por eso alguien llamó. Por eso alguien movió influencias. Por eso inventaron la historia de la lesión. El exjugador cerró los ojos un segundo. Alexis. Pero Alexis no se detuvo. Y por eso nos obligaron a todos a guardar silencio. El conductor habló con cautela. Pero si todo esto era tan grave, ¿por qué decides contarlo ahora? Silencio. Alexis miró directamente al exjugador. Porque hoy empezaste a hablar de compromiso. Una pausa. Y de respeto por la camiseta. El estudio estaba completamente en silencio. Alexis añadió algo más. Pero la gente merece saber quién estuvo realmente comprometido. El exjugador bajó la mirada. El conductor frunció el ceño. ¿Y quién lo estuvo? Alexis respondió con una frase que provocó que incluso algunos miembros del público aplaudieran suavemente. Los que esa noche intentamos detener el desastre. Una pausa. Luego añadió algo más. Algo que nadie esperaba escuchar. Y hay una última cosa que el país tampoco sabe. El conductor levantó la mirada. ¿Qué cosa? Alexis respondió con calma. Después de esa reunión, alguien intentó culpar a un jugador que ni siquiera había estado en la fiesta. El estudio reaccionó con sorpresa. El exjugador levantó la cabeza rápidamente. Eso no es verdad. Alexis lo miró fijamente. Claro que lo es. El conductor preguntó. ¿A quién intentaron culpar? El estudio estaba completamente inmóvil. Porque si aquello era cierto, la historia todavía tenía una última revelación. Y cuando Alexis dijo el nombre de ese jugador, el exjugador golpeó la mesa con tanta fuerza que uno de los micrófonos cayó al suelo. El golpe sobre la mesa fue tan fuerte que el micrófono rodó por la superficie y cayó al suelo con un sonido seco. Todo el estudio se sobresaltó. Los guardias dieron un paso inmediato hacia adelante. Las cámaras captaron el rostro tenso del exjugador. Eso es mentira,
gritó. Pero Alexis Sánchez seguía sentado, inmóvil, mirándolo con la misma calma con la que había hablado durante todo el programa. El conductor levantó las manos. Tranquilos, por favor. El exjugador respiraba con dificultad. No digas ese nombre. El estudio volvió a quedarse en silencio. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? El exjugador no respondió. Solo lo miraba, con una mezcla de rabia y miedo. Los periodistas del panel ya estaban completamente atentos. Sabían que aquello podía ser la revelación más grande de toda la noche. El conductor habló con cautela. Alexis, si vas a decir algo así, debes estar completamente seguro. Alexis asintió. Lo estoy. Luego miró nuevamente al exjugador. Porque esa reunión terminó de una forma muy clara. El estudio estaba inmóvil. Alguien tenía que cargar con la culpa si la historia salía. El conductor frunció el ceño. ¿Un chivo expiatorio? Alexis asintió. Exactamente. El exjugador golpeó la mesa otra vez. Eso nunca pasó. Pero Alexis continuó. Sí pasó. Una pausa. ¿Y el jugador que eligieron? El estudio estaba completamente en silencio. El conductor apenas respiraba. Alexis terminó la frase. Ni siquiera había estado en esa fiesta. El murmullo recorrió el set. Uno de los periodistas habló. ¿Quién era? El exjugador volvió a levantar la voz. No lo digas. Pero Alexis no apartó la mirada. Era un jugador joven. Un jugador que en ese momento recién comenzaba a tener protagonismo en la selección. El conductor susurró. ¿Dios? Los periodistas comenzaron a mirarse entre ellos. Porque algunos empezaban a imaginar de quién podía tratarse. Alexis continuó. Y lo eligieron porque sabían algo. El conductor preguntó. ¿Qué sabían? Alexis respondió. Que ese jugador nunca iba a defenderse públicamente. El estudio estaba completamente inmóvil. El exjugador apretó los puños. Alexis. Pero Alexis ya estaba inclinado hacia el micrófono. Intentaron hacerlo responsable. El conductor habló en voz baja. ¿Responsable de qué? Alexis respondió. Del caos de esa noche. Una pausa. Del comportamiento del equipo. El silencio era absoluto. El conductor preguntó con cautela. Entonces, dime algo. Miró a Alexis. ¿Quién era ese jugador? El estudio parecía contener la respiración. El exjugador dio un paso hacia Alexis. No diga su nombre. Los guardias se tensaron. Pero Alexis no se movió. Ni un centímetro. Solo levantó lentamente la mirada. Y dijo algo que provocó que el estudio entero quedara completamente helado. El jugador al que intentaron culpar. Hizo una pausa. Miró directamente a las cámaras. Y terminó la frase. Era yo. Silencio absoluto. Nadie habló. Nadie reaccionó. Porque en ese momento, todo el estudio entendió algo. Alexis no solo estaba contando una historia. Estaba revelando que durante años, había cargado con una mentira que nunca le perteneció. Y lo que el exjugador dijo a continuación, cambiaría completamente la forma en que todos verían esa historia. El silencio dentro del estudio fue total. Ni un murmullo. Ni una tos. Nada. Las cámaras enfocaban el rostro firme de Alexis Sánchez, que acababa de decir algo que nadie esperaba escuchar. El jugador al que intentaron culpar, era yo. El conductor estaba completamente inmóvil. Los periodistas del panel se miraban entre ellos. Porque aquella revelación cambiaba todo. Durante años, muchas personas habían criticado a Alexis por ciertas actitudes. Por decisiones dentro de la selección. Por conflictos en el camarín. Pero ahora, la historia parecía tener otra cara. El conductor habló finalmente. Alexis, ¿estás diciendo que quisieron responsabilizarte de algo que tú intentaste evitar? Alexis asintió lentamente. Exactamente. El exjugador bajó la mirada. Ya no discutía. Ya no gritaba. Parecía derrotado. Alexis continuó. Después de esa reunión, alguien sugirió que si la historia salía a la luz, el estudio estaba completamente atento. Yo debía ser quien cargara con todo. El conductor frunció el ceño. ¿Por qué tú? Alexis respondió con una calma sorprendente. Porque en ese momento yo era el más joven del grupo. Una pausa. Y el más fácil de sacrificar. El murmullo recorrió el estudio.
Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente otra vez. El exjugador finalmente habló. Eso, no fue exactamente así. Alexis lo miró. Entonces explícalo. El estudio estaba completamente inmóvil. El exjugador respiró profundamente. La idea nunca fue destruir tu carrera. Alexis respondió de inmediato. Pero esa era la consecuencia. Silencio. El conductor preguntó con cautela. ¿Y qué pasó al final? Alexis respondió. La historia nunca salió. Una pausa. Así que nunca tuvieron que hacerlo. El conductor asintió lentamente. La versión de la lesión funcionó. Alexis respondió. Exactamente. El exjugador levantó la mirada. Y todos seguimos adelante. Alexis negó suavemente con la cabeza. No todos. El estudio volvió a quedar en silencio. El conductor frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alexis respondió. Yo nunca olvidé lo que pasó esa noche. Una pausa. Ni lo que intentaron hacer. El exjugador respiró profundamente. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? Alexis levantó la mirada hacia el público. Luego hacia las cámaras. Porque la selección era más importante que cualquier escándalo. El estudio quedó completamente inmóvil. El conductor murmuró. Eso es, increíble. Pero Alexis aún no había terminado. Miró nuevamente al exjugador. Durante años guardé silencio. Una pausa. Hasta hoy. El exjugador lo miró. ¿Por qué hoy? Alexis respondió con una frase que hizo que todo el estudio volviera a quedar completamente en silencio. Porque hoy intentaste hablar de respeto. Una pausa. Y la verdad también merece respeto. El conductor se llevó la mano a la frente. Porque en ese momento comprendía algo. Aquella entrevista. Ya no era solo una discusión. Era uno de los momentos más tensos en la historia de la televisión deportiva chilena. Pero todavía faltaba algo. El conductor miró a Alexis. Después de todo esto, hay una pregunta que el país va a querer saber. El estudio estaba completamente atento. ¿Volverías a hacer lo mismo? Alexis no respondió de inmediato. Miró al exjugador. Luego miró al público. Y cuando finalmente habló, su respuesta provocó una reacción que nadie esperaba en el estudio. El estudio entero estaba en silencio. La pregunta del conductor había quedado suspendida en el aire. Después de todo esto, ¿volverías a hacer lo mismo? Las cámaras estaban fijas sobre Alexis Sánchez. Alexis no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron lentamente el estudio. Primero el público. Luego los periodistas del panel. Finalmente el exjugador frente a él. El hombre ya no estaba agresivo. Ahora parecía cansado. Como si todo el peso de aquella historia hubiera caído sobre él de repente. El conductor volvió a hablar con suavidad. Alexis, mucha gente quiere saberlo. El silencio era absoluto. Alexis respiró profundo. Y respondió. Sí. El murmullo recorrió el estudio. El conductor frunció el ceño. ¿Sí? Alexis asintió lentamente. Lo volvería a hacer. El periodista del panel preguntó. ¿Incluso sabiendo que podían culparte? Alexis respondió con calma. Sí. Una pausa. Porque esa noche no estaba pensando en mi carrera. El estudio estaba completamente atento. Estaba pensando en Chile. El público comenzó a reaccionar con pequeños aplausos. El conductor observó a Alexis con respeto. Eso cambia completamente la forma en que mucha gente va a ver esta historia. Alexis no respondió. Simplemente miró hacia adelante. El exjugador habló finalmente. Nunca pensé que ibas a contar todo esto. Alexis lo miró. Yo tampoco. Silencio. El conductor preguntó. Entonces, ¿qué cambió? Alexis respondió sin dudar. Lo que dijiste hoy. El exjugador bajó la mirada. Sobre compromiso. Alexis asintió. Exactamente. Una pausa. No podía seguir escuchando eso. El estudio estaba completamente en silencio. El conductor habló con cautela. Entonces, si pudieras volver a ese momento. Alexis respondió antes de que terminara la pregunta. Haría lo mismo. Una pausa. Detendría a ese jugador. Evitaría que golpeara a la policía. Y volvería a guardar silencio si fuera necesario. El público volvió a reaccionar con aplausos más fuertes. El exjugador levantó lentamente la mirada. No todos guardamos silencio por las mismas razones. Alexis lo observó.
Lo sé. El conductor intervino. ¿Qué quieres decir con eso? El exjugador respiró profundamente. Como si estuviera tomando una decisión. Que Alexis no fue el único que quiso detener el desastre. El estudio volvió a quedar completamente en silencio. Los periodistas del panel se inclinaron hacia adelante. El conductor preguntó. ¿Entonces quién más? El exjugador miró a Alexis. Hubo alguien más que intentó evitar que todo se saliera de control. Alexis frunció ligeramente el ceño. ¿Quién? El exjugador respondió lentamente. El mismo jugador que estuvo a punto de perder todo esa noche. El estudio estaba completamente inmóvil. Porque todos entendían algo. Estaba hablando del mismo jugador que casi golpea a la policía. El conductor preguntó con cautela. ¿Y qué pasó con él? El exjugador respondió con una frase que dejó a todos sorprendidos. Ese jugador cambió completamente después de esa noche. El estudio quedó en silencio. El conductor frunció el ceño. ¿Cómo? El exjugador miró a Alexis. Se convirtió en uno de los líderes más importantes de la selección. El público comenzó a murmurar. Porque si eso era verdad, solo podía tratarse de una persona. Y cuando el exjugador dijo su nombre, el estudio entero reaccionó con incredulidad. El estudio entero contuvo la respiración. Todos entendían lo que estaba ocurriendo. El exjugador acababa de insinuar algo que nadie esperaba. Que el mismo jugador que casi provoca el desastre, terminó convirtiéndose en uno de los líderes más importantes de la selección. El conductor habló con cautela. Entonces, ¿quién era? El exjugador levantó lentamente la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Alexis Sánchez. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente el exjugador respondió. Era Arturo Vidal. El estudio explotó. Los periodistas comenzaron a hablar entre ellos. El público reaccionó con sorpresa. Porque el nombre de Vidal ya había aparecido antes en la conversación. Pero ahora, la historia era mucho más clara. El conductor abrió los ojos. ¿Arturo Vidal fue el jugador que casi se enfrenta con la policía? El exjugador asintió lentamente. Sí. El estudio volvió a llenarse de murmullos. Alexis no parecía sorprendido. Solo escuchaba. El exjugador continuó. Esa noche estaba fuera de sí. El conductor preguntó. ¿Por el alcohol? El exjugador respondió. Por todo. Una pausa. Por la presión. Por las críticas. Por lo que significaba jugar por Chile. El estudio estaba completamente atento. Cuando llegaron los policías, las cosas se pusieron muy tensas. Alexis habló por primera vez desde que el exjugador empezó a contar su versión. Estaba muy alterado. El exjugador asintió. Sí. El conductor miró a Alexis. ¿Fue ahí cuando lo detuviste? Alexis respondió. Exactamente. El exjugador añadió. Si Alexis no hubiera intervenido, esa noche habría terminado con un escándalo enorme. El estudio estaba completamente en silencio. Porque ahora la historia tenía sentido. La intervención de la federación. La mentira de la lesión. El silencio durante años. El conductor habló con cautela. Entonces, después de todo eso, ¿qué pasó con Vidal? El exjugador respiró profundamente. Algo cambió en él. El estudio estaba completamente atento. Esa noche se dio cuenta de lo cerca que estuvo de destruir su carrera. Una pausa. Y de destruir al equipo. Alexis lo miró. El exjugador continuó. Después de eso empezó a tomarse todo de otra forma. El conductor asintió. Y terminó convirtiéndose en uno de los líderes del equipo. El exjugador asintió. Exactamente. El público murmuraba. Porque aquella historia mostraba un lado completamente distinto de uno de los jugadores más famosos de Chile. Pero Alexis añadió algo que volvió a tensar el ambiente. Pero eso no cambia lo que intentaron hacer. El estudio volvió a quedar en silencio. El conductor frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Alexis respondió. Intentaron culparme de todo. El exjugador no respondió. Alexis continuó. ¿Y durante años? Nadie dijo nada. El conductor miró a ambos. Hasta hoy. Alexis asintió. El estudio estaba completamente inmóvil. Pero entonces el conductor hizo una última pregunta. Una pregunta que todos en Chile probablemente estaban pensando en ese momento. Después de todo lo que acabamos de escuchar, ¿qué pasaría si Arturo Vidal estuviera viendo este programa ahora mismo?
El estudio quedó completamente en silencio. Porque en ese instante, nadie sabía cómo reaccionaría Vidal si escuchaba esta historia en televisión nacional. Y lo que el exjugador dijo a continuación, provocó la reacción más inesperada de toda la noche. El estudio estaba completamente en silencio. La pregunta del conductor había cambiado el ambiente otra vez. ¿Qué pasaría si Arturo Vidal estuviera viendo este programa ahora mismo? Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis Sánchez. Pero Alexis no respondió de inmediato. Miró al exjugador. Luego al conductor. Finalmente habló. Probablemente ya lo está viendo. Un murmullo recorrió el estudio. El conductor levantó las cejas. ¿Crees que está viendo el programa? Alexis asintió. Sí. El exjugador soltó una pequeña risa nerviosa. Entonces esta noche va a ser muy interesante. El conductor frunció el ceño. ¿Por qué? El exjugador respondió. Porque Vidal nunca ha sido alguien que se quede callado. El público reaccionó con murmullos. Eso era cierto. Durante años, Arturo Vidal había demostrado tener un carácter fuerte. Directo. Explosivo. El conductor miró a Alexis. Si Vidal está viendo esto, ¿qué crees que pensará? Alexis respondió con tranquilidad. La verdad. Silencio. El conductor preguntó. ¿Crees que estaría de acuerdo con todo lo que has contado? Alexis lo pensó un segundo. Sí. El exjugador lo miró sorprendido. ¿Estás tan seguro? Alexis respondió. Porque él también sabe lo que pasó. El estudio volvió a quedarse completamente inmóvil. El conductor preguntó con cautela. ¿Hablaron de esto después de esa noche? Alexis asintió lentamente. Una vez. El público estaba completamente atento. El conductor preguntó. ¿Qué te dijo? Alexis recordó ese momento. Me dijo algo muy simple. Una pausa. Gracias por detenerme. El estudio reaccionó con murmullos. El exjugador bajó la mirada. El conductor parecía impresionado. ¿Eso fue todo? Alexis asintió. Sí. Luego añadió algo más. Y nunca volvimos a hablar de esa noche. Silencio. Un silencio pesado. Porque todos entendían algo. Durante años, esa historia había quedado enterrada. Pero ahora estaba siendo contada frente a millones de personas. El conductor respiró profundamente. Entonces déjame preguntarte algo más. Miró a Alexis. Si Vidal estuviera aquí ahora mismo, ¿qué le dirías? El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis pensó unos segundos. Luego respondió con una frase que provocó un fuerte aplauso del público. Que todos cometemos errores. Una pausa. Pero lo importante es lo que hacemos después. El público aplaudió. El exjugador observó a Alexis en silencio. Porque aquella respuesta no tenía odio. No tenía resentimiento. Solo tenía algo que nadie esperaba después de una discusión tan dura. Respeto. Pero el conductor aún tenía una última pregunta. Una pregunta que podía cambiar completamente el final de aquella historia. Después de todo lo que pasó esta noche, ¿pueden ustedes dos volver a mirarse como compañeros de selección? El estudio quedó completamente en silencio. Las cámaras enfocaron a Alexis. Luego al exjugador. Porque en ese momento, todo dependía de lo que el exjugador dijera. Y cuando finalmente habló, su respuesta dejó al estudio completamente sorprendido. El estudio estaba completamente en silencio. La última pregunta del conductor había quedado suspendida en el aire. Después de todo lo que pasó esta noche, ¿pueden ustedes dos volver a mirarse como compañeros de selección? Las cámaras alternaban entre los dos hombres. Primero el rostro tranquilo de Alexis Sánchez. Luego el del exjugador. Un rostro que ya no mostraba rabia. Ni desafío. Ahora parecía cargado de algo distinto. Peso. El conductor no dijo nada más. Esperaba. Todo el estudio esperaba. Finalmente el exjugador respiró profundamente. Se pasó una mano por el rostro. Y habló. ¿La verdad? Hizo una pausa. Es que Alexis tiene razón en muchas cosas. El estudio reaccionó con un murmullo inmediato. Los periodistas del panel levantaron la mirada. Porque nadie esperaba escuchar eso. El exjugador continuó. Esa noche cometimos errores. Alexis no dijo nada. Solo escuchaba. Muchos errores. El conductor frunció el ceño. Entonces, ¿todo lo que contó Alexis es cierto? El exjugador tardó unos segundos en responder.
Pero finalmente asintió. Sí. El estudio explotó en murmullos. La confirmación era clara. Directa. Después de toda la discusión, el exjugador acababa de admitir que la historia era real. El conductor parecía sorprendido. Esto cambia completamente la forma en que se va a recordar esa historia. El exjugador miró a Alexis. Pero hay algo que quiero decir. El estudio volvió a quedarse en silencio. Alexis levantó ligeramente la mirada. Dilo. El exjugador respiró profundo. Cuando nos dijeron que alguien debía cargar con la culpa. El conductor escuchaba atentamente. Alexis fue el único que se negó. El público reaccionó con murmullos. El exjugador continuó. Nos dijo que nadie debía ser usado como chivo expiatorio. Alexis bajó la mirada brevemente. Pero igual intentaron hacerlo. El exjugador asintió. Sí. Una pausa. Y él guardó silencio durante años para proteger al equipo. El estudio estaba completamente inmóvil. Porque ahora la historia tenía una dimensión diferente. El conductor habló con respeto. Eso cambia muchas cosas. El exjugador miró nuevamente a Alexis. Por eso quiero decir algo aquí. Silencio absoluto. Yo fui uno de los que aceptó la versión de la lesión. Una pausa. Y hoy reconozco que no fue lo correcto. El público reaccionó con murmullos. Alexis lo observaba. Sin interrumpir. El exjugador continuó. Y también quiero decir otra cosa. El conductor frunció el ceño. ¿Qué cosa? El exjugador miró directamente a Alexis. Que si esa noche no hubieras estado ahí, el escándalo habría destruido a la selección. El estudio reaccionó con sorpresa. Alexis permanecía en silencio. Pero el conductor aún tenía una última pregunta. La última. Después de todo esto, miró a ambos. ¿Hay algo que quieran decirse ahora? El estudio estaba completamente inmóvil. El exjugador miró a Alexis. Durante unos segundos nadie habló. Y cuando Alexis finalmente respondió, su frase cambió completamente el tono de todo el programa. Porque nadie esperaba escuchar algo así después de una discusión tan dura. El estudio entero estaba en silencio. La pregunta del conductor aún flotaba en el aire. Después de todo esto, ¿hay algo que quieran decirse ahora? Las cámaras enfocaban el rostro de Alexis Sánchez. El exjugador lo miraba fijamente. Sin desafío. Sin rabia. Solo esperando. Durante unos segundos, Alexis no habló. Miró la mesa. Luego levantó lentamente la mirada. Y finalmente respondió. Sí. El estudio contuvo la respiración. Alexis miró directamente al exjugador. Quiero decirte algo. Una pausa. Durante años escuché muchas críticas. El exjugador no se movió. Alexis continuó. Muchas de ellas de personas que estuvieron conmigo en el camarín. El conductor observaba en silencio. El público también. Alexis añadió. Pero nunca respondí. Una pausa. Porque para mí la selección siempre fue más grande que cualquier discusión. El exjugador asintió lentamente. Alexis continuó. Pero hoy dijiste algo que no podía dejar pasar. El exjugador bajó la mirada. Lo sé. El estudio estaba completamente inmóvil. Alexis respiró profundamente. Así que lo único que quiero decirte es esto. Una pausa. Miró directamente a los ojos del exjugador. El fútbol siempre nos va a juzgar por lo que hicimos en la cancha. Silencio. Pero los hombres se juzgan por lo que hacen cuando nadie está mirando. El estudio reaccionó con murmullos suaves. La frase quedó flotando en el aire. El exjugador levantó lentamente la mirada. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente el exjugador extendió la mano. Entonces déjame decir algo también. El conductor observaba con atención. El público estaba completamente en silencio. El exjugador habló. Esa noche, Alexis evitó que la historia del fútbol chileno terminara en un desastre. Una pausa. Y hoy me alegra que el país lo sepa. El estudio reaccionó con aplausos. Alexis observó la mano extendida. Durante un segundo. 2. Finalmente la tomó. El público comenzó a aplaudir con fuerza. El conductor sonrió. Creo que acabamos de presenciar uno de los momentos más intensos en la historia de este programa. Las cámaras captaron a ambos hombres de pie. Frente a frente. Sin discusión. Sin tensión. Solo el peso de una historia que había permanecido oculta durante años. El conductor habló por última vez.
A veces el fútbol no solo se juega en la cancha. Una pausa. También se juega en el carácter. Los aplausos continuaron. Las luces del estudio iluminaban la escena final. Dos hombres que habían compartido una historia complicada. Una historia que el país acababa de escuchar por primera vez. Y mientras las cámaras se alejaban lentamente, quedaba claro algo. Esa noche, Chile había escuchado una verdad que había permanecido enterrada durante años. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.